La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas con propósitos especiales como dar instrucciones, aclarar puntos doctrinales, exhortar y reprender el comportamiento de algunos en la congregación. Y es irónico que una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento es poco conocida porque no tiene nombre y está contenida en el capítulo 15 del libro de Hechos. Esta es una carta que los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén enviaron a la iglesia de Antioquía para aclarar puntos doctrinales y resaltar el liderazgo de Bernabé y Saulo. Qué irónico que una carta que hizo tanta beneficio, que fue tan importante para esa iglesia, es poco conocida y poco utilizada. Este es el estudio que vamos a hacer hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Estamos contentos de estar de vuelta estudiando el libro de Hechos. Querido hermano, qué gozo, qué placer estudiar otra vez y en esta ocasión el Concilio de Jerusalén. Cosa grande el Concilio de Jerusalén, Rafael. Sí. Aquí hay mucho que cortar. Pero lo primero que tenemos antes de cortar nada es recibir. Oremos. Oremos. Proclamamos, Señor, tu evangelio y deseamos recibir tu Santo Espíritu. Que dirijas nuestra lengua, nuestra voz y que interpretes tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio del Concilio de Jerusalén, no en el capítulo 15 de Hechos, sino en el capítulo 11, para hablar un poquito acerca de la iglesia de Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, entre paréntesis, el primer mártir de la iglesia cristiana, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No podemos exagerar la importancia de los creyentes que habían surgido en la ciudad de Antioquía. Antioquía era una ciudad bastante grande. Era la más grande después de Roma, de Alejandría y de Éfeso. O sea que era un punto de gran importancia, un punto que reunía personas de todo el mundo. Y gracias a la actividad de aquellos judíos que huyeron de Jerusalén en ocasión de la persecución y el martirio de Esteban, empezaron a surgir creyentes allí y se fueron multiplicando tanto que la gente de Jerusalén recibió noticia. Y Johnny, y como no podían creer las buenas noticias y el desenlace de que hubieran tantos creyentes que no eran de la cultura judía, enviaron a Bernabé a constatar, a investigar, a ver lo que había sucedido allá. Y aquí está clarito en el verso 20 del capítulo 11 qué fue lo que sucedió.
es que unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que estos hermanitos de Chipre y de Cirene, que están sin nombre y quedarán sin nombre hasta el momento de la eternidad, gracias a ellos y gracias entonces al hermano Bernabé que trajo a Pablo, son eventos todos extraordinarios. Sí. Por un lado podría Y pensar... hay uno que no mencionaste, pero yo lo voy a resaltar al rato. Así que no menciono el Espíritu Santo, que es el que está dirigiendo todo, pero tal vez tiene otro en mente. Pero el punto aquí es que era natural para la iglesia de Jerusalén querer tener a Pablo a distancia de más de un hombro, más de un brazo, porque él estuvo involucrado en el apedreamiento de Esteban, que esparció a la iglesia de Jerusalén. Así que lo mandan lejos, no quieren saber de él, y Bernabé lo trae a Antioquía. Estos eventos extraordinarios, alabados en nombre de Dios por ellos. Aquí estamos tú y yo sentados, gracias a esos hermanitos de Chipre y de Cirene. Que no podían quedarse callados el mensaje del Evangelio. Pero Johnny, entonces, esta fue la primera ciudad donde llamaron a los conversos cristianos. Eso. Y fíjate tú que uno lee eso rápidamente y sin detenerse, uno pierde el significado de eso. Y es lo siguiente, y es que esas personas ya no eran griegos, ya no eran romanos, ya no eran chipriotas o de alguna otra parte. Y como tampoco eran judíos, porque obviamente no se iban a circuncidar y no iban a adoptar todas esas creencias judías. Entonces los llamaron cristianos, porque habían cambiado, se habían transformado su cultura, ya no eran las mismas personas de antes. El Evangelio impacta la vida del ser humano, donde quiera que estemos, y empieza a transformarnos, empieza a cambiarnos, porque hay una cultura que se llama cultura cristiana, que es la que nos une a nosotros. Tú puedes ser de Puerto Rico y yo puedo ser de Venezuela, pero esas diferencias que no significan nada se pierden completamente cuando nos damos cuenta que somos hermanos en la fe de Cristo. En la iglesia encontramos tantas personas que son atraídas por el Evangelio, que son atraídas por la salvación de Cristo, y entonces nosotros podemos estar en unidad con esas personas porque todos somos cristianos. Amén. Y esa idea de que todos somos cristianos, vamos a desdoblarla un poco más cuando lleguemos al capítulo 15. Ok, entonces vamos a comenzar a leer el capítulo 15, los primeros versículos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, esto es en Antioquía, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí comenzamos a desdoblar qué quiere decir ser cristianos. Algunos, de manera tergiversada, tengo que decirlo, se imaginan que ser cristiano quiere decir dejar de ser puertorriqueño o venezolano. Y eso no es lo que estaba relatando Rafael. Rafael estaba relatando que encima de ser puertorriqueño y venezolano hay una sombrilla que nos une que se llama cristiano. Y esta debe ser la que vean los de afuera. Pero en el contexto de la iglesia y cómo se maneja la iglesia, si Rafael y yo estamos en una misma iglesia y digamos que hay 50 venezolanos y 50 puertorriqueños, la administración de la iglesia y la manera de ser de la iglesia va a estar dividida por estos dos grupos, porque no existe una cultura de por sí cristiana.
lo que existe es una cultura cristiana en medio, dirigiendo como sombrilla la cultura venezolana y la cultura puertorriqueña. Te comunico, Rafael, lo que estoy diciendo. Y esto fue lo que sucedió aquí. Los judíos decían, la cultura que tiene que estar en medio del cristianismo es la cultura judía. Todos tienen que ser como judíos. El ser cristiano quiere decir ser judío. Y el Concilio de Jerusalén rompe esa idea y dice, no, ahora se puede ser cristiano sin ser judío. Es una nueva forma de visualizar el cristianismo, y esta nueva forma de visualizar el cristianismo tiene como propósito lo que dice el verso 10 del capítulo 15, que todavía no hemos llegado, pero me voy a adelantar y leerlo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En esa iglesia de 50 venezolanos y 50 puertorriqueños, la estrategia filosófica que tiene que imperar en la administración de la iglesia es no imponer yugos que los puertorriqueños y los venezolanos no hemos podido llevar. Tratar a los nuevos conversos de una manera como la iglesia cristiana trató a los de Antioquía. Ahora, Johnny, lo que yo estoy viendo aquí de estos que venían de Jerusalén a Antioquía a imponer el tema de la circuncisión es porque estas personas tenían muy claro en la mente los mandatos de Dios. Y a ellos se les hacía la idea de que si Dios ya había enseñado a Moisés cómo se practicaba la religión, cómo se servía a Dios, que era imposible que Dios iba a traer algún cambio a esto. Correcto. A pesar de que ellos sabían que todo esto era una figura de Cristo, era un simbolismo de Cristo y que Cristo vino a cumplir todo eso. Pero entonces ellos se imaginaban, y vamos a leer un versículo, vamos a irnos al versículo en Éxodo para leer a lo que me refiero. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces está clarísimo que ningún incircunciso puede participar. Y entonces se crea en la mente la idea de que yo entiendo muy bien lo que quiere decir Dios aquí. Y no necesito aclarar nada, no necesito investigar, no necesito ver qué es lo que Cristo trajo, qué cambios hubo con Cristo. Ahora tengo que imponerle a todos los demás mi punto de vista sobre la circuncisión para que ellos cuadren con la forma que a mí me parece. Se tienen que hacer de cultura judía, se tienen que hacer de tradiciones judías. Sí. Es decir, los 50 puertorriqueños, supongamos que son los más sometidos, los 50 venezolanos los quieren obligar a ser venezolanos y decir que ser venezolano y la cultura venezolana es la cultura del cielo. Y eso ocurre a menudo en nuestras iglesias, Rafael, tal como ocurrió aquí en Jerusalén. Ellos tenían textos bíblicos que podían citar. Los venezolanos lo que citan en las iglesias, y todos aquellos que están en este símbolo que estoy hablando, representados por venezolanos, lo que citan son tradiciones de los que le predicaron el evangelio cuando ellos recibieron el mensaje en su país natal. Aquellos misioneros, gloria sea al Señor por el trabajo misionero de ellos, que llegaron en los años 50 a Venezuela a predicar el evangelio y trajeron corbata negra finita y saco en medio del calor terrible. Y la humedad. Y la humedad, pues entonces eso es el evangelio, porque eso fue lo que nos trajeron los misioneros. Sí. Y hoy estábamos hablando del calor y la humedad y aquí afuera del estudio son más de 40, 42 grados centígrados y estamos aquí sudando muchísimo por el tema ese de que bueno, esta es la cultura para predicar el evangelio. Sí, por eso tenemos estas cosas puestas. Con el saco y la corbata, sí. Pero entonces vamos a avanzar porque el tema aquí es que esta gente, yo puedo meterme en el punto de vista de ellos y entender. Ellos vienen todos de una religión judía que les enseña moralidad, les enseña purificación, etc. Pero aquí vienen una cantidad de personas que vienen desde otros puntos de vista que no tienen el beneficio del trasfondo de conocimiento de Jehová que ellos tenían, y ellos están preocupados. Ellos quieren como ayudarlos, quieren prepararlos para que sean buenos miembros de la iglesia y apartarlos de la inmoralidad sexual y apartarlos de las idolatrías, etc.
pero también con el tema de la circuncisión. Y vamos a ver cómo resolvió el meollo Pedro. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Eres capaz de declarar estas palabras? ¿O tú quieres hacer la lista de las tradiciones que te enseñaron de cómo guardar el sábado, por ejemplo? Y las maneras específicas y los detalles al punto. Por ejemplo, para hablar 3 detalles nada más con respecto a cómo guardar el sábado. Cuando yo estudiaba en el Antilian College, la Universidad Adventista de las Antillas, el día de hoy se llama, en Mayagüez, Puerto Rico, los guardadores del sábado, como los adventistas somos, pues el viernes a la puesta del sol se cerraba el baño y no se podía bañar uno más hasta el sábado a la puesta del sol. Imagínate, Rafael, en el Caribe, en medio del calor, no se podía bañar uno. Porque eso era pecado. Porque eso era pecado. Cuando íbamos a sentarnos en las bancas en la capilla, las damas de un lado y los varones de otro, porque era pecado sentarse juntos. Bueno, la pureza, promoviendo la pureza. Había líneas en el auditorio. En el auditorio y en el edificio y en el campus. Estaba buscando la palabra para campus, que en español. En el edificio, sí. Sí, pues allí, que dividía de hombres y de mujeres, había que pedir permiso para pasar esa línea. Y otro montón de reglas ridículas que hoy en día no las están cumpliendo ni las tienen, porque son ridículas y fueron ridículas siempre, pero eran la tradición. Y así en tu iglesia tienes lo mismo, y Pablo te lo dice, que les deje tranquilo a esa gente y solamente les presentes el evangelio, que esa es la clave, porque el Espíritu Santo no hace diferencia entre nosotros y ellos. Eso es demasiado difícil para tragárselo, Rafael. Ahora mismo a algunos le estará rechinando los oídos con las palabras y se quieren enojar conmigo. Que se enojen con Pedro, que se enojen con el Espíritu Santo, que no hizo diferencia, pero que conmigo no se enojen. ¿Qué te parece? Bueno, ahora que mencionaste a Pedro, vamos a hablar un poquito acerca de Pedro, porque Pedro ciertamente fue por mucho tiempo líder de los apóstoles, un líder natural, porque era una persona que hablaba rápido, si no siempre acertadamente, pero por lo menos hablaba rápido. Y ahora el liderazgo se dividía entre Santiago, el hermano de Jesús, y Pedro. Pero Dios preparó a Pedro para hablar con autoridad, con certidumbre y autoridad, porque ese no era uno de los fuertes de Pedro, de hablar con inteligencia, con autoridad y con efectividad. Pero de un solo golpe me insultaste a Pedro 3 veces. Bueno, pero es que es cierto, es cierto. Y como Dios sabía que Pedro no tenía esa habilidad natural de hablar de manera de que nadie lo pudiera rebatir y de no equivocarse, Dios preparó a Pedro. Y eso es todo el tema que nosotros estudiamos cuando leemos el capítulo 10 de Hechos, toda esa visión. Y vamos a repasar un poquito la lección que Pedro aprendió, que Dios le enseñó a Pedro para prepararlo precisamente para este momento. Porque eso que él aprendió fue lo que decidió y resolvió el dilema que encontramos en el capítulo 15. O sea que para entender el concilio de Jerusalén, tenemos que entender la visita a la casa de Cornelio. Sí, exactamente. Para entender el capítulo 15, hay que tener el capítulo 10 listo en la cabeza. Sí, y como Pedro habló tan acertadamente y con tanta autoridad, es que Dios lo había preparado. Eso es la maravilla de Dios, que nos puede capacitar para hablar bien. Cortesía de Cornelio y el Espíritu Santo. Sí, correcto. Dice el pasaje:
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Entonces, esta era una lección valiosísima que Pedro había aprendido y que no todos habían aprendido. Porque Y la iglesia hoy, Rafael, la iglesia hoy tiene que aprenderla. Tengo que aprenderlo yo, tienes que aprenderlo tú, tienes que aprenderlo tu iglesia local. Esta lección es la clave. La hermenéutica para saber si alguien está dentro o está afuera no son las tradiciones que te enseñaron, es la pregunta clave. ¿Ha recibido el Espíritu Santo como nosotros? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, volviendo al tema que Pedro había aprendido, era una lección que él era sencillamente representante de toda esa cultura judía que tenía que aprender esta lección. Y el tema del concilio de Jerusalén, la visita de Bernabé, el haber enviado a Bernabé a Antioquía, todo era parte de esa ignorancia, de esa curiosidad, de esa interrogante que ellos tenían de qué significa todo esto. El Señor está llenando la iglesia con este gentío del mundo griego y romano y nosotros no entendemos, estamos preocupados de lo que significa y el potencial de desastre que esto puede ser. Queremos para dejarlo nosotros. fuera, queremos Sí. sacarlos porque son inmundos, porque nos van a ensuciar, porque comen puerco, porque no guardan sábado, porque no son fieles a todas las doctrinas y a todos los detalles. Y el Espíritu Santo está diciendo que Rafael. Bueno, la lección que Pedro se levanta y como él tiene esa autoridad natural, ese liderazgo, la gente escucha lo que dice Pedro y dicen, oh, ok, estamos entonces aplicando esto no solamente a Cornelio, sino a toda esta gente que está saliendo de todas las esquinas del mundo, de todas las ciudades e islas del mar Mediterráneo, están entrando en la iglesia y ahora estamos entendiendo que el hecho de que hayan recibido el Espíritu Santo quiere decir que ya Dios los ha aceptado en la comunión. Pero la declaración de Pedro, Johnny, no contesta todas las preguntas, porque quedan las interrogantes. ¿Cómo vamos a hacer con una gente que viene de un mundo pagano, que no tiene el trasfondo de nosotros, que no sabe nada de las carnes inmundas y limpias y no sabe nada de la moralidad sexual? Porque no vamos a ser tan inocentes en pensar que cuando estas personas aceptaron el mensaje del Evangelio, se purificaron y se santificaron en un abrir y cerrar de ojos. O sea que el Espíritu Santo vino sobre gente inmunda con prácticas inmundas. Bueno, Johnny, yo no lo pondría así. Pero no es que no hay de otra. Bueno, pero yo lo pondría en una forma más delicada, Johnny. Son personas que vieron el mensaje del Evangelio, aceptaron y recibieron, pero que apenas estaban comenzando a dar sus primeros pasos en la fe de Cristo y que ahora venían como un cassette en blanco. O peor, venían con música mala y había que borrar toda esa música mala para meter música buena. Eso es lo que querían hacer los judíos, borrar toda la música y meter la música buena. Esa era la trampa de Satanás. Lo que había que hacer era recibirlos con la musiquita que trajeron y cumplir las cosas esenciales. Y aquí nos da la lista de las cosas esenciales. Pero no, yo voy más allá, Johnny, en el sentido de que muchas de esas personas venían, por ejemplo, con el tema de que Dios era una figurita y que yo podía adorar a Dios a través de una figurita, y ellos tenían que aprender la verdad acerca de Dios, que es un ser espiritual que se adora espiritualmente, que no habita en templos hechos por manos humanas, etc. O sea que tiene que haber un cambio. Yo no lo digo en el sentido absoluto de que había que quitarle toda su cultura, eso no es cierto, pero había que quitar el pecado de sus vidas, la ignorancia, para llenarla del conocimiento, porque eso es lo que está haciendo Cristo conmigo hoy en día, contigo y con todos los que escuchan Perspectiva Bíblica, transformando nuestra pecaminosidad en santidad. Esa frase que usaste, ¿Cuál? Quitar el pecado de sus vidas, ahí es donde está la dinamita y la nitroglicerina. Porque volviendo a la iglesia hipotética de los 50 venezolanos y los 50 puertorriqueños, esos 50 puertorriqueños con la boca grande que tienen, le van a decir a los 50 venezolanos, no. Eso de usar esa musiquita que tú estás usando, eso es del pecado. Ese ritmo está mal.
Pero Johnny, yo no me refiero a música, yo lo que me refiero es... y te di yo un me ejemplo. refiero a música, la música es un ejemplo nada más. El punto es que la diferencia entre lo que es la cultura y lo que es la santidad la determina el Espíritu Santo, no ni tú ni yo. Pero no estamos en conflicto, Johnny, porque yo lo que estoy diciendo es que cuando esta gente entró en la iglesia, ellos vienen pensando, bueno, ¿dónde es que está la estatua de Jehová? ¿Entiendes? Vienen y le están preguntando a los hermanos, véndeme una estatuita de Jesús y otra de Pedro y Santiago para conocerlos. Y no solamente eso, se están sí, tirando de rodillas a los pies de Pedro. También, entonces a eso es lo que yo me refiero, que viene esa educación cristiana para informar a ellos. Pero entonces vamos a dejar que Santiago también conteste la pregunta. Vamos a ir al siguiente pasaje en Hechos capítulo 15. Arriba Santiago. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volverán a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto está maravilloso, Rafael. Aquí la clave está en la decisión del Concilio de Jerusalén, que nos es tan difícil aceptarla a nosotros como cristianos el día de hoy, como seguidores de Cristo, como miembros de la Iglesia de Dios del remanente. Hemos de entender estas palabras y aceptarlas para el día de hoy también. No es la tradición lo que hace a las personas cristianos. Lo que los hace cristianos es la relación con el Señor Jesús. Y la relación con el Señor Jesús está supeditada a recibir el Espíritu Santo. La prueba de la iglesia debe ser, ¿recibiste el Espíritu Santo como nosotros? ¿Recibí yo el Espíritu Santo? Esa debe ser la gran prueba de todas las iglesias. No es la prueba de santidad del largo de la falda, es la prueba de recibir el Espíritu Santo. Porque Rafael, ¿qué va a suceder si has recibido el Espíritu Santo? Va a buscar la persona la justicia de Dios y la santidad de Dios. Sí, bueno, el Espíritu Santo los va a inspirar a ir en ese camino. ¿Sí? Pero se va a ver muy diferente por fuera. No va a verse igual que lo que se ve conmigo. En esa iglesia hipotética de 50 venezolanos y 50 puertorriqueños, va a haber 100 maneras diferentes de visualizar exactamente cómo es esta cultura. Bueno, irónicamente se nos acabó el tiempo y no pudimos leer la carta famosa que hablamos al principio, pero de repente vamos a leerla en unos poquitos segundos. Vamos a ver el versículo 23. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadla bien. Bien, apreciados hermanos, esta fue la carta que Jerusalén le envió a Antioquía. No tenemos tiempo para comentarla, les agradecemos que nos hayan acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.